La ponencia de Adriana se titula Escrituras feministas. Voy a pasar a presentar algo de su currículum. Adriana Barrio Nuevo es docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Es licenciada, profesora y doctora en filosofía, aunque desde los inicios de su trayectoria se ha dedicado a problemáticas educativas y de la enseñanza. En constante interés por la escritura, su constante interés por la escritura se acredita en la especialización de lectura, escritura y educación realizada en Flaxo, y su trayectoria, como a ella le gusta decir, es híbrida y versátil, que anuda un interés constante por la filosofía y la pedagogía. Es profesora también en el Instituto de Formación Docente Carlos Leguizamón, en la Cátedra Filosofía y Educación, y en Ética y Construcción de Ciudadanía, y también como docente en Pedagogía. Es docente en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en el módulo de Sistema Educativo e Instituciones Escolares de la Escuela de Ciencias de la Educación, y en el módulo de Escrituras Académicas de la especialización en adolescencia, que se desarrolla conjuntamente con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. En el Instituto de Investigación de esta facultad de la Universidad Nacional de Córdoba, el CIFI, es codirectora de un equipo de investigación en el que, desde el estudio de la filosofía, incorporan otras disciplinas centrándose en cuerpo, lenguaje y experiencia. En este momento, sus trabajos toman como eje la construcción de pedagogías contra crueldad y en las derivas para el feminismo antiespecista. Ha publicado libros y artículos también en libros y revistas entre filosofía y educación, haciendo foco en problemáticas diversas. Le gusta definirse como una activista del aula. Bienvenida, Adriana, y te escuchamos. Hola, buenos días. Yo no me estoy viendo en la pantalla, no sé si me ven, si me veo Sí, bien. te vemos Bueno, bien. no me estaría viendo. Bueno. Ahora se ha cortado el audio también. ¿Sí? Ahora te escuchamos de nuevo. Adriana. ¿Ahora me escuchan? Ahora te escuchamos. Ahora me escuchan y me ven. Te escuchamos y te vemos. Bueno, yo me escucho, pero no me veo. Qué lástima, porque entonces me veo a la mitad o cómo. Estaba saludando y agradeciendo mucho la posibilidad de estar acá a los organizadores y especialmente a Marieta por la invitación y por la confianza, Marieta. Así que muchísimas gracias. Bueno, como ya anticipó mi colega Gabriela, en este momento estoy trabajando sobre escrituras feministas en el marco de lo que serían pedagogías contra crueldad. Para empezar a hablar del tema, que va a centrarse en las posibilidades del ingreso de la primera persona en la escritura académica. Voy a comenzar muy brevemente, muy someramente, dando algunas connotaciones de lo que sería la escritura académica, ¿no? Y lo que sería el discurso en la producción de conocimiento. La escritura académica es una escritura fuertemente explicativa, con una epistemología que apunta sobre todo a la fundamentación, prima el análisis racional, argumental, conceptual, eso que alguna vez comenzó, una actividad que alguna vez comenzó en Grecia y que, bueno, Derrida, justamente pensando en la escritura, le llama el logocentrismo, logofalocentrismo. Es una escritura, fuertemente interpretativa de situaciones, de contextos y de vida de otros.
Es una escritura que corrige, que evalúa. Escribimos generalmente en la academia para ser evaluados, aunque no solo para eso. Hay una metodología en ese trabajo de investigación que se determina a priori. Es también una escritura que pretende la máxima publicidad, es decir, la publicación en términos de espacio público garantizado por la racionalidad, ¿no? Es decir, hay una racionalidad común que hace posible esa publicación. Precisamente porque la comunidad académica habla en nombre de la razón, esta razón argumental, conceptual, fundamentada, utiliza en general, salvo algunas excepciones del campo de las ciencias sociales y humanas, el impersonal. Él se dice, él se conoce, él se valida, él se comprueba. A veces es impersonal, puede reemplazarse por un nosotros como integrante de la comunidad académica, es decir, hablamos en nombre de una comunidad, también para una comunidad de expertos. Por otro lado, la escritura académica tiene como un baluarte muy fuerte la objetividad, es decir, la separación y la distancia entre un sujeto que conoce y un mundo fenoménico que se nos presenta como un objeto a ser conocido. Mucha tinta ha corrido sobre esto, se puede decir bastante, pero esta relación sujeto-objeto, creo yo, a mi juicio, aún persigue un ideal de transparencia, es decir, una visibilidad respecto a una visibilidad sumamente transparente acerca de lo que se conoce. A mí me interesa explorar en esta escritura académica la tensión entre lo personal y lo público, que creo que es un debate que abre el feminismo, porque el feminismo como tal pone en la base de sus cuestionamientos, obviamente, la corporalidad. Entonces hay un aspecto corporal, personal, singular, que es ineludible. Pero a la vez y al mismo tiempo supone también un trabajo colectivo en que estos cuerpos se reconocen y se ensamblan en el ámbito público. Otra tensión que me va a interesar mucho, que me interesa, es la tensión entre esta racionalidad que supone la escritura académica y la afectividad. Un ámbito de subjetividad, de emociones incluso podríamos hablar, que esta escritura académica no solamente desconoce, sino que tiene la expresa intención de dejar fuera. Entonces, lo que me interesa es pensar si acaso es posible el debilitamiento de lo que sería una escritura interpretativa y representativa en la academia, y cómo este debilitamiento, si acaso es posible, puede llevarnos a una pedagogía feminista y, ligado a esta pedagogía feminista, una escritura feminista. Y aquí quería hacer una distinción, que no sería una escritura sobre feminismo, sino que si acaso hay un modo de marcar y de hacer que tenga que ver con el feminismo, y no solamente el feminismo como objeto de estudio. De allí, digamos, la necesidad de introducir el nombre propio. Bueno, hablando de feminismo me voy a ir a Michel Foucault, que bueno, creo que ha aportado mucho al feminismo y que a mí me ha acompañado durante muchos años. ¿Por qué lo traigo a Michel Foucault? Porque creo que es el autor que, como ustedes sabrán, solamente esto lo voy a pasar muy por arribita, porque seguramente es de interés común y de conocimiento común, pone en foco las relaciones de poder.
que son inerradicables de cualquier situación. Es decir, no podemos pensar una situación al margen de relaciones de poder. Y en estas relaciones de poder aparece la escritura. Una escritura que conforma subjetividad. Una escritura que marca y que nos marca, que hace mella en nuestra subjetividad. Es decir, nuestra interioridad también es moldeada por la escritura. En este punto, Foucault en Vigilar y Castigar, Cuerpos dóciles, etc., está pensando en una escritura que marca la subjetividad y la estandariza, por decirlo de alguna manera. Pero también podríamos pensar, en el correr de sus obras, que hay una escritura obstinada por la experiencia, y la experiencia que es entendida como transformación de sí. Es decir, una escritura que también nos permite transformarnos a nosotros mismos, hacer otra cosa, ser otra cosa en nuestra interioridad, y allí la hermenéutica del sujeto, pero también hacer que el mundo sea de otro modo. Y cuando, a medida que van pasando los años, Foucault evidencia cada vez más esta necesidad de introducir la primera persona, en la posibilidad de decir. Y en sus últimos libros va a llegar a la noción de parresía, el decir veraz, que es la relación de quien habla con aquello que cree. Y el decir veraz radica en que en esta relación puede desacomodarse el sujeto respecto a las relaciones de poder y además tener el coraje de hablarle al poder, con todo el riesgo que esto conlleva. Entonces acá Foucault introduce dos cosas que no son muy reconocidas en el ámbito de la pedagogía, como sí lo de los cuerpos dóciles, que es el hablarle al poder, incluso en contra del poder, desde una indocilidad reflexiva, pero por otro lado introduce el tema del coraje. Es decir, acá ya hay un esbozo de lo que sería la emotividad. Esto quería rescatar de Foucault, digamos. Cómo esa subjetividad está atravesada por el poder, pero también con la posibilidad de un decir que arrastra cierta autonomía en términos personales, biográficos, y que puede de alguna manera boicotear el poder. Voy a tomar a otro autor que ha sido para mí también muy importante en mis investigaciones y que vengo leyendo desde hace años, que es Gilles Deleuze, y acá lo voy a tomar junto a Félix, porque, bueno, escriben juntos por la fuerte creencia de que la escritura se produce en el encuentro. Para Deleuze y Guattari, la escritura es una cuestión de encuentro, y de un encuentro en términos de fuerzas, no solamente de poderes, como había pensado Foucault, sino en términos de intensidad. Son fuerzas que nos despiertan, que nos despabilan. Y todo concepto, bueno, hay una tríada conceptual que yo nombro apenas acá, pero es bastante complicado, en que es la filosofía. El concepto se busca intuitivamente a partir de problemas que nos aquejan, que nos ocupan. Este concepto va tomando objetividad, atravesado siempre por esta intensidad que hace que el concepto se mueva, pero el concepto también siempre se relaciona con un exterior. El concepto siempre necesita un mundo donde instalarse. Entonces, esa intensidad que tiene que ver con la consistencia que toma el concepto, también es insistencia. Los conceptos insisten en el mundo. Esta intensidad es propia del trabajo conceptual y del trabajo analítico. Yo acá traigo una frase de Deleuze que dice: si no se admira algo, si no se ama algo, no hay razón alguna para escribir sobre ello. Una comprensión solamente conceptual objetiva
que reduce el concepto a la generalidad proposicional y a la estructura lógico-gramatical, pierde la dimensión afectiva por disociarlo de la sensación. Cuando no se considera la dimensión afectiva, el concepto parece desprovisto de sentido y distanciamiento de la vida, corriendo el riesgo de reducirse a una información especializada. ¿Qué me interesa destacar acá en este punto? Que los conceptos no solamente explican, no solamente informan, no solamente definen, sino que la significación aparece en encuentros de cuerpos que son los que producen el sentido. El sentido está en el entre. Y los conceptos son como cosas, como algo, como entes que están en el mundo. Como cosas, dice la traducción de Cactus de una clase de Deleuze sobre Kant. Es decir, los conceptos están en el mundo, se mueven en el mundo, producen conexiones y también mueven el mundo. Acá a mí me interesa la pedagogía del concepto, porque para que estos conceptos se muevan, para que una idea tenga lugar en el mundo, hay que crear la escena. Hay que crear el espacio-tiempo donde las ideas y los conceptos se muevan. Y en este sentido, me parece que va la pedagogía del concepto. La pedagogía es aquella que crea la escena para que el concepto, para que estas conexiones, para que estos encuentros escriturales tengan lugar. La teoría acá incluso aparece como un collage, como un patchwork. No es un sistema deductivo, teoremático, de una epistemología segura y fundante que nos garantiza la legitimidad de la verdad, sino que aquí aparece la teoría como un collage, como un patchwork, como un tomar lo que hay, como hacerme de aliades y de compañías que me permiten afirmarme en la vida y decir lo que se necesita decir, o lo que se quiere decir. Estos encuentros corporales, en los que no se puede separar teoría y práctica, porque los conceptos son como cosas que se mueven en el mundo, como cuerpos entre cuerpos, generan relaciones. La idea acá siempre es una conexión inerradicable, también podríamos decir. Y estos encuentros de cuerpos, dice Sara Ahmed, y es una constante en el feminismo, producen incomodidad. Acomodarse en el mundo, estar cómoda en el mundo, requiere construir esquemas corporales y mantener el cuerpo en la orientación correcta, con los costos de cansancio, agotamiento o sometimiento que sobrevienen. La armonía que supone el sentimiento de placer, aunque sea en forma de promesa, es tal vez la forma más acertada de dar cuenta del modus operandi de la crueldad. Bueno, esto es algo que yo vengo trabajando, no voy a profundizar en esto, pero sí quería plantear. Dudar del acomodamiento. Hay algo que dice Paul B. Preciado, y es que si no percibimos la violencia, seguramente la estamos ejerciendo. En ese sentido, ¿no? Los saberes y escritos que surgen de anclajes institucionales en que el cuerpo, el de cada cual, se siente afectado, movilizado especialmente, desde situaciones difíciles que nos disgustan, nos duelen, nos cansan, nos fastidian, enojan, nos hacen doler la panza, nos ponen la piel de gallina, los pelos de punta, nos sacan salpullido, nos dan escalofríos, nos bajan los hombros, lentifican el paso, nos indignan y nos llenan de esperanza, nos afirman en el compromiso de seguir de pie. Estas situaciones difíciles, digamos, son las que producen conceptos o al menos nos orientan hacia su producción. Y acá, para mí, una noción que es una maravilla de Sara Ahmed, que es la de conceptos sudorosos.
El conocimiento no puede separarse del mundo corporal de los sentimientos y las sensaciones. El conocimiento está ligado a lo que nos hace sudar, estremecernos, temblar. Todos esos sentimientos que se sienten de manera crucial en la superficie del cuerpo, la superficie de la piel con la que tocamos y nos toca el mundo. Estas son citas textuales, ¿no? Un concepto sudoroso es aquel que sale de la descripción de un cuerpo que no se siente a gusto en el mundo, o una descripción del mundo desde el punto de vista de no sentirse a gusto en él. El sudor es corporal. Sudaremos más cuanto más intensa y muscular sea una actividad. Yo creo que el concepto sudoroso nos pone de lleno en una subjetividad siempre encarnada. Un sí mismo corporal que ocupa un lugar en el mundo y que ese lugar en el mundo puede resultar exacerbadamente incómodo. Estas relaciones entre los cuerpos nos vuelven capaces o incapaces. Nunca una capacidad es a priori a este encuentro. Esta capacidad, esta frase tan espinociana que Deleuze vuelve taquillera, ¿de qué es lo que puede un cuerpo?, señala Elsa Dorling, otra feminista, es anterior incluso a la constitución de un sujeto de derecho. Es decir, ¿qué somos capaces desde esta incomodidad del cuerpo? Aún antes de las capacidades, ¿no? Y una cosa que me interesa de Dorling, que me parece que está presente también en Saramé, es el abandono de cierta insistencia en la transformación que tiene preponderancia en la pedagogía desde diferentes corrientes, pero que yo acá he trabajado con Deleuze y con Foucault en términos de escritura, ¿no? Siempre una escritura que busca la transformación. En cambio, en el feminismo, Dorling habla de anamorfosis. No hay una transformación de sí, no es eso lo que está preocupando. Lo que está preocupando, en todo caso, es llevar adelante un acto de defensa. Un acto de defensa que nos saque de esa incomodidad y de las violencias recibidas. Y este acto de defensa es un acto que tiene que ver más con desaprender que con aprender. Y acá me recuerda mucho a cuando Deleuze dice que un aprendizaje realmente es cuando está atravesado por fuerzas intensas. Si no, no hay aprendizaje, hay otra cosa. Digamos, hay información, hay otra cosa. Digamos que cuando alguien pasa al acto, realiza una acción, que puede ser, por ejemplo, una acción escritural, ese paso al acto no tiene que ver con capacidades intelectuales ni con proyectos a priori, sino que tiene que ver algo así con un límite corporal. Hay un momento en que se pasa al acto corporalmente, que alguien se levanta y decide hacer una nota, y alguien se levanta y dice basta. La rabia permanece. Sí, ya terminó. La rabia permanece. Llevas 20 minutos, tenés unos minutitos más, pero poquitos. Las últimas. Gracias. La rabia pelmazada que tensa el músculo se abre creando un nuevo mundo perceptivo por coacción y azar en el fracaso del acomodamiento. De nuevo acá, no es una escritura entendida en términos cognitivos, sino en el músculo que se tensa para tomar la palabra. En el caso de las acciones feministas, y en relación a la pregunta si acaso existe una escritura feminista, creo que es muy interpelante cuando Sara Ahmed muestra un dibujo que ella describe lo que es una institución académica después de haber luchado contra casos de acoso sexual. Y
dibuja la institución académica como un rizoma, como una maraña, como una madeja caótica. Es decir, la institución y las instituciones pedagógicas tienen que ser construidas para dar lugar a una escritura feminista. Y acá entonces la transformación no es la transformación de sí misma o de sí misma, sino que es la transformación de la casa del amo. Una casa del amo, y la academia como casa del amo, que necesita ser desarmada, que necesita ser reconstruida, incluso a martillazos. Es decir, para que el concepto sudoroso tenga lugar, hay que hacer la escena. Vuelvo acá a la idea de pedagogía del concepto, como aquella pedagogía que tiene que construir los escenarios, hacer la casa, crear la escena. En este sentido también Sara Ahmed va a decir, como Deleuze, que la teoría es un collage. Y acá, no sé si lo habré hecho a propósito o será la traducción, pero habla de bricolage. Y el bricolage, según la RAE, es una actividad manual y casera de reparación, instalación, montaje o de cualquier otro tipo que se realiza sin ayuda profesional y que precisamente se hace en casa, desde la casa, para atender las necesidades de la casa. Ahora bien, la pregunta es, de nuevo, ¿qué lugar tiene esta primera persona encarnada en la academia? Estos cuerpos que se movilizan, se contagian y se aunan para hablar desafiando al poder. ¿Y qué posibilidades hay de transformar la casa y de crear nuevos escenarios desde la pedagogía en la academia? Porque Sara Ahmed renuncia a la academia. Y su escritura en este momento es la escritura en un blog. Quizá me recuerda también a estas escrituras Foucaultianas, de diarios, de cartas, de textos menores, estos documentos minoritarios. Y bueno, me conmueve mucho la renuncia de Sara Ahmed de la universidad, porque es como, de alguna manera, renunciar a las posibilidades de una escritura feminista con todo lo que tiene, con todo lo que arrastra en la institución académica. Y entonces, bueno, insisto, si acaso es posible la primera persona como una encarnadura del nombre propio en la academia. Bueno, hasta acá llegué. Muchas gracias.